mantener la sintonía con nosotros. Esto es Conexión 32 y vamos a conversar con Max Wick, presidente de la Alianza por la Democracia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días Leila, buenos días Miguel y sobre todo saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cuál es la visión suya y de su partido respecto al próximo proceso electoral? Que ya estamos en la vecindad de ese proceso. Bueno, va a ser un proceso muy complejo, que todavía tiene muchas incertidumbres, que se va a dar dentro de un marco legal menos favorable al marco legal que sirvió para la organización del año 2016. Menos democrático, con menos posibilidades de expresión, de organización y de alianza de las fuerzas políticas. Entonces, lo que quiere decir, déjeme ver si lo entiendo. Lo que usted quiere decir, doctor, es que este proceso le va a dar menos oportunidades a la oposición que el 2016. Claro. Me estoy refiriendo primero al aspecto de carácter político-jurídico. Es que las leyes que se han aprobado, la ley de partidos y la ley que modifica el régimen electoral, son leyes que establecen restricciones, por un lado al libre ejercicio de las libertades públicas y por otro lado cercenan conquistas democráticas electorales ya alcanzadas en la República Dominicana. En el caso de la ley de partidos, ¿como cuáles libertades? Porque yo sé que usted desde antes ha sido un gran crítico de algunos de los aspectos que se planteaban en esta ley de partidos. Ya se aprobó. Entonces, ¿cuáles de estas cosas a usted le parece que van a afectar y usted se va a sumar a alguna acción de inconstitucionalidad contra ellas? Bueno, ya estamos participando como organización en una acción en constitucionalidad y es en lo que se refiere en cuanto toca a las libertades públicas, al tema de la libertad de expresión. Tanto la ley de partidos como la nueva ley de régimen electoral introduce elementos restrictivos en cuanto a la libre expresión del pensamiento, por cuanto se introduce en ambos instrumentos jurídicos el tema de sanción penal, prisión por expresar ideas, por expresar puntos de vista. Eso es una regresión en la República Dominicana, es decir, prisión por expresar puntos de vista. Esto es un asunto que no toca solamente el tema electoral, toca las libertades en sentido general. Pero tengo entendido que la Constitución de la República establece, y eso creo que ustedes son abogados, podrían decirlo mejor que yo, que en una valoración del principio de la libre expresión del pensamiento y la honra de un político, yo creo que prevalece lo de la libertad de prensa, es decir, que no. Pero es que lo que está planteado en la ley... ¿Estoy enfocándolo bien el asunto? No, es que... No exactamente, más o menos, pero yo no creo que un tribunal pueda dictar... No, es que la forma en que están redactadas estas leyes son muy peligrosas, porque se señala que cualquier expresión que se pueda considerar que afecta a la honra. Ese es por el wording. Y eso le deja... Y crea la figura del fiscal electoral para eso. Para eso, y le da unas facultades tan amplias al juez que realmente cualquiera puede ir a la cárcel por cualquier cosa, porque está redactado en esos términos. Cualquier expresión que pudiese ser considerada que afecta la honra, es decir, le da una facultad tan amplia al juez que puede decidir cualquier cosa. Además, en una formulación de ese tipo, yo decir, bueno, el candidato Miguel Guerrero una vez fue sometido, no condenado, una vez fue sometido por tal cosa, y se puede ser un sometimiento arbitrario, abusivo, y cualquier juez puede decir, no, pero lo que usted dijo sobre Miguel Guerrero afecta a su honra. Es decir, es que es tan amplia la formulación que constituye realmente... Pero primero habría que definir lo que es honra, ¿no? Honra cuando se trata de un político cuestionado. Lo que yo creo que esa ley, cuando llegue al constitucional,
va a ser derogada, supongo yo, o va a ser objetada. Digo, ya está, Bueno, la ya acción está. ustedes ya Es decir, la sometieron. es que la ley de partidos suscitó, me parece, 8 acciones directas en Pero de inconstitucionalidad. la que usted es parte, Y yo está soy parte sometida, de ¿verdad? una de ellas. Y en esa, que la introdujimos 9 organizaciones políticas, 8 partidos reconocidos, más otro en proceso de reconocimiento, en esa acción directa en inconstitucionalidad, nosotros señalamos 13 motivos de inconstitucionalidad respecto a diferentes artículos y acápites de artículos. ¿Cuál Y, otro importante aparte de ese que usted señaló? bueno, hay muchos artículos, muchos de ellos. Uno, voy a señalar uno, es que esa ley de partidos restringe el derecho a elegir y ser elegido. La Constitución de la República dice que todo dominicano, bueno, se supone en pleno ejercicio, ¿verdad?, de sus derechos civiles, puede elegir y ser elegido. Sin embargo, la ley hace una restricción. Dice que para ser elegido hay que ser miembro de un partido político. Según la última encuesta, Mark Payne, de finales del año pasado, dice que solo 16% de los dominicanos y dominicanas declaran estar afiliados a un partido político. Quiere decir que 84% de los dominicanos y dominicanas no pueden ser candidatos. Eso vulnera el artículo 5 de la Constitución Pero de no la creo República. que ningún juez que se respete va a rechazar una acción directa de inconstitucionalidad sobre esos puntos. Bueno, eso está en el Tribunal Constitucional. Hay algo muy positivo, y es que el procedimiento para una declaratoria, para una acción directa en inconstitucionalidad, diríamos, toma su tiempo, y por eso se calcula que un fallo en esta materia toma de 18 a 24 meses normalmente. Y el Tribunal Constitucional ha tenido el acierto de declarar este caso como un caso de urgencia por las implicaciones que tiene en cuanto a la organización de los comicios del año que viene. Por los plazos, Por los plazos. Entonces, ya de por sí, ahí señalo yo un aspecto positivo, y es que el Tribunal Constitucional ha tomado el asunto otorgándole la importancia que merece. Don Max, en lo relativo a los requisitos que establece esta ley para mantener la personería jurídica, los partidos políticos, ¿usted está de acuerdo con lo nuevo que se agregó o también tiene algún cuestionamiento? No, porque es una ley que está llamada a hacer desaparecer fuerzas políticas. Y si algo hay importante en una democracia es el derecho a expresarse de las minorías. Y es una ley que atenta contra la existencia de las minorías. Porque establece toda una serie de requisitos, la ley, para el mantenimiento de la personería jurídica, que va a hacer desaparecer muy probablemente muchos partidos políticos, muchos. Pero no solamente los va a hacer desaparecer, los va a hacer desaparecer por varias medidas que se toman al mismo tiempo en la ley, no es por una razón. Los partidos, para seguir manteniendo su estatus, necesitan alcanzar un 1% del total de los votos expresados en cada uno de los 3 niveles de elección. Pero además, la ley dificulta el establecimiento de alianzas políticas, el establecimiento de acuerdos. Por eso, una de las dificultades que presenta la ley es que los partidos llamados mayoritarios, porque la ley define los mayoritarios aquí como el que tiene más de un 5%, es una definición. Los partidos mayoritarios ningún partido mayoritario nunca ha alcanzado por sí solo la victoria electoral. Siempre ha necesitado de las alianzas, prácticamente todos los procesos electorales. Pero la ley dificulta las alianzas, crea toda una serie de dificultades y trabas. Pero la verdad es que muchos de esos partidos que son minoritarios se han formado y existen única y exclusivamente para beneficiarse del financiamiento estatal. Eso es una realidad. Pero yo creo que es una idea muy extendida, que no tiene mucha base, porque el financiamiento estatal para los partidos minoritarios es exiguo.
Es exiguo, es muy reducido, son centavos. ¿Cuánto es? Bueno, voy a poner, un ejemplo que me toca, claro. decir directamente para no hablar. La ley establece que el 80% del aporte público a los partidos políticos corresponde a los partidos mayoritarios. Que son 4. Y el financiamiento alcanza en un año no electoral, en este año, es el 0.25 de los ingresos internos del Estado, alcanza a cerca de 1.500.000 millones de pesos. El 80% son 1.200 millones de pesos. Es decir, que ya quedan solo 300 millones de pesos. Ahora, esos 300 millones de pesos se reparten entre 22 partidos políticos. ¿A cuánto le toca al suyo, por ejemplo? Bueno, hasta ahora 800.000 pesos mensuales, que permiten cubrir el costo del alquiler de la oficina, el costo del personal, es decir, el costo de algunos talleres, y ya, porque eso es en el año, es decir, son mensuales 800.000 pesos. Pero la ley de partidos modifica el modo de atribución. La ley de partidos. Antes la ley señalaba que ese 20% se repartía entre un 12 y un 8%. Y que un 8%, un 12% en partes iguales entre los partidos, entre los 22, y un 8% en función de las votaciones. La ley de partidos cambió eso. ¿Y cómo es ahora? Ahora, el 12% irá a los partidos que sacaron más de un 1% y un 8% a los que sacaron menos de un 1%. Resultado, según esa disposición, la Alianza por la Democracia, que recibía hasta ahora 800.000 pesos mensuales, pasa a 300.000 mensuales. Pero, atención, eso es contrario. La Junta quiere aplicar eso ahora. Eso es contrario al principio de los derechos adquiridos. Bueno, pero lo que quiero decir es que la ley, podemos irnos a los detalles, quizás la gente se puede hasta, quizás pensar que todo esto es un poquito estéril. Lo importante, lo decisivo, es que la ley establece toda una serie de medidas destinadas a reducir el número de partidos políticos. En realidad, la ley está orientada a establecer un sistema bipartidista en la República Dominicana, limitando los derechos de la minoría y haciendo desaparecer partidos. Eso es lo esencial. Pero eso que aprobaron fundamentalmente el PLD y el PRM afecta también al PRM, porque le impide o le dificulta establecer las alianzas políticas que podrían serle indispensables para tener un buen desempeño electoral. Y al PLD también, ¿no? Supongo. Pero menos, porque el PLD controla el Estado. Entonces el PLD resuelve eso con contratas, resuelve eso con toda una serie de prevenciones. Bueno, pero precisamente eso es lo denigrante de cierta forma de hacer política. Claro que sí. Es decir, hay partidos que se nutren de ese tipo de clientelismo que todo el mundo critica, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Ahora, yo quiero aclarar algo, que no me siento aludido en absoluto. No, hombre, no. No, porque cuando se habla de los partidos, es decir, bueno, pero todo el mundo sabe que las excepciones existen por ellas mismas, no hay necesidad de advertirlas. Ahora, en la ley, yo no soy un exégeta de las leyes políticas de la República Dominicana. Es decir, pero la ley prohíbe las alianzas o dificulta las alianzas. Las dificulta. Pero no prohíbe las fusiones. No. Dos partidos pequeños se fusionan en uno sí. solo y puede ser un partido grande. Eso fue lo que pasó con el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Social Cristiano en su momento. Sí. ¿Entiendes? Entonces, compartían algunos principios básicos sobre ideología de carácter política y decidieron unir su fuerza. Sí. Eso puede hacerlo posible. Es posible. Y 5 o 6 partidos minoritarios podrían convertirse en un partido mayoritario. Es posible. Sí. La ley deja esa puerta abierta. Sí. En el caso de su partido, ustedes ya definieron si van a ir aliados o no y el tipo de primarias que van a hacer. Sí, bueno, nosotros no nos acogimos a la posibilidad de las primarias, porque las primarias en realidad
fueron establecidas en el país para resolver los problemas de un partido político en particular, que es el partido de gobierno. El partido de gobierno solo sometió a elecciones internas un número muy reducido de sus candidaturas en el proceso electoral del año 2016. Y aún con ese número limitado de elecciones que realizaron, hubo muchos conflictos, hubo muertos. Entonces, para el partido de gobierno, las primarias son fundamentales para poder evitar que las cosas se escapen de la mano. Y en particular, esta ha sido una voluntad, más que de todo el partido de gobierno, de una de las corrientes del partido de gobierno, que es la que conduce el presidente de la República. Nosotros, como la Alianza por la Democracia, no se acogió a las primarias y vamos a utilizar el procedimiento de las asambleas y las convenciones, porque es una ley que ofrece un menú. Los partidos pueden escoger el modo que prefieran de selección de sus candidaturas. Ahora, sobre la pregunta de qué hemos decidido. Nos queda un minuto. Sí, hemos decidido, la Alianza por la Democracia, aplicar una política que nosotros hemos designado como de apertura y unidad. Apertura significa el fortalecimiento del APD. Y estamos invitando a grupos y a personas a integrarse al APD. Ya hemos hecho 2 acuerdos de fusión de 2 organizaciones no reconocidas, pero que se han integrado a la APD, y esto respondiendo a la inquietud. Se trata de la organización Dominicanos por el Orgullo Nacional, muy presente en el Cibao, en Santiago y en el Cibao, cuyos integrantes se han adherido a las filas de la Alianza por la Democracia. Y en la capital, una organización, un movimiento político que se llama Nueva Democracia, cuyo principal dirigente, Carlos de Peña, fue el candidato a senador de la APD en las elecciones de 2016, y ya nosotros Es el comentarista radial, ¿no? No, es Carlos de Peña Evers. Bueno. Él es sociólogo y nosotros lo estamos ya postulando, ya es nuestro precandidato a la senaduría del Distrito Nacional. Hay otros movimientos que se van a adherir y se van a fusionar con la APD, respondiendo precisamente a esa inquietud, a esa preocupación. Y por otro lado, postulamos una política de unidad con otras fuerzas políticas, en base a esa línea, ¿verdad?, de apertura y unidad, es que nosotros entendemos a enfrentar los desafíos del proceso electoral y en sentido general del proceso político nacional. Antes de despedir el programa, yo quiero hacerle referencia a que yo recibí un tuit de alguien que me preguntaba que si ser hermano político significa pertenecer a la misma organización política. Está buena eso. Y pelearon 2 hermanos, no, tú perteneces al PLD, yo pertenezco al PRM, no somos hermanos políticos. Gracias, don Max, por acompañarnos en esta mañana en Conexión 32. Miguel y yo nos despedimos por hoy, pero les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y que mañana se encuentren con nosotros aquí en otra entrega de Conexión 32.